Buenas tardes a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que plantea el área de sociales desde sus procesos de aprendizaje, desde esas miradas más allá del aula, es decir, confrontar a partir de estas charlas esos aprendizajes que los vemos en clase que trasciendan, no solamente como una mera idea de acumulación de conocimiento, sino que sea más bien como la transformación de lo que se plantea, se plantea desde el área de sociales, y es empezar a construir un cambio desde esa reflexión y desde esa mirada de nosotros como seres humanos enfrentados a esta realidad. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer una charla en relación con estos procesos que se han generado en relación con la reforma agraria, y es mirar por qué a través de esta reforma se han, se han determinado o se han pausado o se han quedado atrasados, digamos, procesos económicos que garanticen como una solidez de esa misma solidez económica de un país, de una región, ¿sí? Vemos cómo, digamos, a través digamos, de estas reformas se ha intentado desde que llegaron o desde la misma colonización como un impedimento de que el indígena, el campesino, eh, reconozcan o se les reconozca a estas comunidades el poder que tienen ellos sobre la tierra. Entonces, esos problemas han hecho que, o esa mala interpretación, han hecho que se generen procesos digamos, de dominación de esas tierras, de la tierra, dominación, digamos, de la cultura, de la identidad, gracias a ese mal manejo de cómo se hizo, o a través de la tierra se generaron procesos de una tierra que le pertenecía a a los indígenas, a los campesinos. Entonces, estas reformas han intentado a través de estos años o a través de la historia, lo que han intentado es rescatar esa tierra. Pero desafortunadamente vemos cómo ese poder de las grandes industrias, ese poder de los grandes países, nombro desde estos inicios coloniales, España, Inglaterra, Estados Unidos, ha priorizado, digamos, elementos que, que generan, digamos, como esa falta de apropiación y reconocimiento a esa tierra. Entonces, vemos cómo a partir de estos elementos, de estos fenómenos, eh, se generan elementos de poder absoluto, ¿sí? Como les decía en un principio, se generan nuevos dueños que a través de la violencia, a través del despojo, pues dominar. Eso lo vemos, eso lo vemos hoy, con todas, digamos, las injusticias y los procesos económicos llevados de una manera equívoca en Colombia. Entonces, estas reformas agrarias que se han intentado a lo largo de la historia latinoamericana han intentado como hacer ese reconocimiento, y a partir de ese reconocimiento, pues vemos cómo el campesino, los ciudadanos, los indígenas han levantado su protesta, han levantado su voz de protesta y han generado procesos revolucionarios. O sea, la revolución no está fundamentada, digamos, en causas sin sentido. Los problemas que vemos hoy en día y los movimientos revolucionarios que se han formado se han generado a través de esa falta de apoyo al reconocimiento de la tierra al campesino. Entonces, estos problemas
no son de ahora bajo intereses capitalistas, vienen desde ese colonialismo y ha hecho que los campesinos se generen o la gente genere a través de esas revoluciones eh, que nos demos cuenta. Digamos, todas esas revoluciones, todas esas marchas, todos los elementos de protesta que vemos actualmente en el mundo no son caprichos como lo ha hecho ver un cierto sector de la política. Es hacer ver, es hacernos dar cuenta de qué tan valiosa es una economía desde el agro. Les decía a algunos en la clase que la base económica de un país siempre va a estar en su agricultura. Si los gobiernos no generan procesos de acompañamiento, de ayuda al agro, pues estamos viendo que el poder de la economía la tienen unos pocos desde los procesos neoliberales. La privatización de los recursos. ¿Mm? Otra cosa muy importante frente a eso es que esas revoluciones están generando o han dado hitos en la historia, digamos, del rescate del campo, ¿sí? O sea, se han generado cruentas batallas, elementos que tienen una causa, y como les dije, es una causa y es el rescate de la tierra para que haya una equidad y una buena repartición de la tierra. Eso es lo que plantea, digamos, una reforma agraria y lo que se ha planteado en la intención, pero siempre se choca con los intereses eh, capitalistas, burgueses, de terratenientes. Entonces esto es una lucha constante. Esto ha sido una lucha constante. Esto ha sido una lucha constante de apropiación y de reconocimiento a la tierra. ¿A quiénes? A los campesinos. Entonces, como les decía, toda base económica de un país siempre va a ser una economía. Porque este país con tantos recursos, por ejemplo, ya aludiendo, digamos, a los elementos locales, la economía local, ¿por qué este país no ha generado unos procesos de, de desarrollo económico? De desarrollo económico. ¿Mm? Porque hay intereses que cierran o frenan o dejan ver a cada reforma agraria que se ha establecido en Colombia, ¿sí? Desde López Pumarejo, hay una contrarreforma, pero esas contrarreformas están bajo intereses. Solamente veamos un ejemplo. Por ejemplo, lo que está pasando digamos, con esa tierra, con esas grandes hectáreas, pues esa extensión de hectáreas que tiene, por ejemplo, este señor expresidente Álvaro Uribe, una tierra que se obtuvo a través de ciertos mecanismos, ¿sí? De pronto algunos mecanismos que no fueron tan honestos, ¿sí? Y empezaron toda esa cantidad de tierra establecida, esta es una tierra improductiva, ¿sí? Que no es, digamos, aquí es cuando se habla de la sed de poder en cuanto a tener un poder sobre la tierra, y esa tierra está fundamentado solamente en la tenencia y no en la productividad. Entonces, ¿por qué se habla de una crisis sin fin en Colombia? Porque todas las políticas de desarrollo agrario han sido solamente ideas que no han sido transformadas, no han sido eh, llevadas a la realidad, ¿sí? Por eso es que vemos en diferentes crisis, esta crisis pandémica, digamos, el desarrollo económico desde el campo no se ve. Vemos como en ese apoyo del Estado, vemos como
es infranqueable, digamos, ese apoyo, porque se prima más, digamos, esos procesos neoliberales en las empresas privadas, ¿sí? Se hacen grandes, digamos, el Estado ha intentado, o las personas que han luchado por ese restablecimiento y entrega nuevamente del derecho único que tienen nuestros indígenas y nuestros campesinos sobre esa tierra, queda en palabras, queda en papel, queda en elementos totalmente apócrifos, digamos, porque eh, no se dan ideas reales de cambio. Si esas ideas reales de cambio se dieran, el país y los gobiernos de turno, más allá de sus intereses políticos, económicos, el país tuviera un desarrollo fenomenal, digámoslo así, porque se aprovecharían los recursos y había una equidad en la tierra y desaparecería, digamos, esa idea de pobreza y de desigualdad social, que es lo que más aqueja en este país. Mm, entonces, es increíble, digamos, que a partir de esos elementos, de esas transformaciones, no se den todavía, no se profundicen y no se acredite o no se entienda que realmente vivimos en una desigualdad social porque la tierra o los recursos no son repartidos de manera equitativa. Entonces yo les hacía un ejemplo, digamos, sobre el ubérrimo, ¿no? Digamos, el 50, digamos, aquí tengo un dato, y es que históricamente el 52% de la tierra le pertenece solamente a un 0.5 de la población. ¿Mm? Entonces, miren esa desigualdad enorme que prevalece en el país y prevalece, digamos, en casi todos esos procesos agrarios en Latinoamérica. O sea, ese es el reflejo, digamos, de que la equidad para el Estado o los gobiernos de turno es, es algo, es algo inconcebible. Eh, Repartir o establecer criterios de pertenencia, digamos, al campesino para que trabaje la tierra, o sea, es, es, es algo ilógico para los gobiernos de turno, para el Estado. Se supone que el Estado es el que debe garantizar esa equidad y buena repartición equitativa de esos recursos. Pero, pero digamos, en una sociedad, vivimos en estados y gobiernos en donde prevalecen fundamentos capitalistas y fundamentos neoliberales. Entonces, la lucha del campesino, las protestas que vemos, ¿sí? Las quejas que los campesinos hacen porque se les ponga atención son, 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 son oídos sordos para estos gobiernos. ¿Qué genera esto? Entonces, por ejemplo, en la década de los años 60, por ejemplo, cuando les hablaba de esas reformas, se generó una contrarreforma, ¿sí? Se pretendía generar una equidad, digamos, en la fundamentación y en la equidad de la tierra, pero vino una contrarreforma que impidió eso, ¿sí? Esto es increíble, digamos, que la gente o, digamos, estos elementos históricos no se tengan en cuenta y vivimos en ese letargo de gobierno tras gobierno, se plantean reformas, viene otra contrarreforma que limita esos elementos que posiblemente van a ayudar, digamos, a la transformación del agro, pero vuelve y se pierde, ¿sí? Entonces, al final, generaré unas preguntas y una pregunta que para adelantarme es, o sea, digamos, vamos a seguir eternamente, o Colombia es eternamente un país dominado
va a estar constantemente dominado digamos, por esos criterios esos criterios que prevalece el interés bajo el bien común. O sea, el interés particular se está generando bajo ese interés, sobre ese interés común. Entonces son ciertos cuestionamientos que estos elementos nos permiten, o sea, reflexionar. O sea, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué consecuciones ha fundamentado el Estado en sus políticas públicas? ¿Sí? Entonces esto desde, digamos, desde esa lucha constante, eterna, desde ese colonialismo, pues vemos hasta ahora, se han generado violencia, desplazamiento, pobreza y más pobreza. Ahí recalco esa idea, esos dos elementos de pobreza, porque, porque hasta que no, digamos, no haya una repartición y se les otorgue a los campesinos las tierras que no están siendo trabajadas, pues obviamente esta desigualdad y estos procesos de violencia y desplazamiento van a ser eternos. ¿Sí? Esto hasta que nosotros como ciudadanos entendamos. Entonces, a veces es muy difícil, digamos, a partir de, digamos, solamente una teoría o a través de una clase, formular estos elementos si no nos damos cuenta de la realidad, de lo que está pasando. Nosotros empezamos a entender estos elementos cuando ya nos están afectando. ¿Sí? No debería ser así. Deberíamos entender esos elementos desde esa comprensión y no desde la evidencia de lo que está sucediendo. Vemos hoy en día, ¿sí? Que todos esos elementos, como los mencioné anteriormente, esos elementos, vemos cómo han imposibilitado y han posibilitado digamos, el apoderamiento de esas tierras de grupos armados al margen de la ley. ¿Sí? Vemos cómo hoy actualmente, vemos que las masacres, vemos que el dominio de territorios para algunos grupos armados se volvieron a dar. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué ha fundamentado frente a eso? Entonces, ahí vemos que poco o nada implementar una reforma que permita el crecimiento económico de un país, solamente está para el crecimiento económico de solamente unas pocas sociedades. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, el día sin IVA. Las grandes empresas que generaron ganancias fueron las grandes empresas, las multinacionales. ¿Dónde quedó el sector agrario? ¿Dónde quedaron, digamos, los campesinos? ¿Dónde se enfatizó, digamos, en ese apoyo del Estado frente a que se haga, por ejemplo, un día sin IVA, digamos, a los productos del campo? ¿Dónde se otorgó, digamos, esos elementos que prioricen, digamos, ese desarrollo económico, que es palabras coloquiales, los campesinos son los que nos dan de comer? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se fundamentaron esos procesos? ¿Dónde se han generado esos procesos? ¿Sí? Entonces, eso ha generado, digamos, que Colombia esté dentro de unos lugares no tan buenos, digamos, en ese desarrollo productivo y campesino. Entonces, no son importantes ese desarrollo. Estos últimos años, si ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿sí? Que la tomé de La República, un diario. Miren cómo, un informe que ellos hicieron, miren cómo ha decrecido, digamos, esa productividad a nivel mundial. ¿Mm? Entonces,
hemos bajado 67 puntos frente a lo que se había superado en años anteriores. Eso quiere decir que en los últimos periodos los procesos de ayuda económica a empresas o a las pequeñas empresas, a las pymes o al mismo sector agrario, pues se estén diluyendo y cada vez seamos un país empobrecido y lo peor, un país con todas las desigualdades posibles. ¿Mm? Entonces, dentro de esto, miren, me permito leer, el latifundio en Colombia ha vuelto a revivir por propietarios distintos a los tradicionales. En muchos casos se ha redistribuido por las herencias y otros se ha efectuado por la acción reformista. Sigue la pobreza, pero hay conciencia general entre todos los conocedores de la reforma agraria, pero solo conocimiento. No hay una transformación. Apenas un 9% del Producto Interno Bruto hace parte, digamos, de ese desarrollo agrario. La tierra se ha redistribuido, no ha contribuido a superar la pobreza. ¿Por qué? Porque a partir de esa redistribución, pues ahí, digamos, hablando del despojo de tierras, vemos como muchos empresarios, muchos políticos se han hecho de esas tierras que debían ser devueltas a sus propietarios que fueron desplazados, ¿sí? Entonces vemos como senadores, me permito nombrar a la senadora Cabal, que es una de las que niega la posibilidad de la restitución de las tierras, porque aluden ellos que esas tierras fueron compradas con sus dineros y que fueron compradas de manera legal. Entonces, miren esos procesos en los cuales se emerge toda esta problemática, ¿sí? Los mismos senadores, ¿sí? Los padres de la patria, ¿sí? Son los que impiden ese desarrollo y crecimiento agrario, ¿sí? Los niveles de pobreza son 64% en el campo frente a la tasa nacional del 45% en relación con el país. Entonces, es una crítica, es una reflexión que debemos plantear de cuál es el interés, cuál es el fundamento, cuál es el propósito del Estado, de los gobiernos, a no hacer una verdadera, reforma que invite y consolide, digamos, ese desarrollo agrario del país. Entonces, los actores siguen siendo los mismos grandes poseedores de tierras, los recursos, ¿sí? Inadecuada utilización de los recursos, sean ambientales, cultivos de coca, por ejemplo. Digamos, el hecho de hacer proyectos mineros en lugares que son base ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto hace ver, digamos, que hay más el valor económico de las empresas que el sentido real de una economía para todos, ¿sí? Entonces, las reglas o elementos del Estado que formula quedan en eso, en papel. Solamente se informa, pero más no se plantean los diferentes cambios para generar esa transformación del área. Entonces, por eso les decía en un comienzo, en una parte les decía, seguiremos siendo un país fracasado porque sigue la desigualdad, el apoyo al campesino en la estructuración del campo no es reflejado, todavía sigue esa mala distribución de la tierra, se pretende mayor importación de productos sabiendo que el agro, que los terrenos, que los territorios ofrecen gran disponibilidad en procesos de producción
de alimentos. Se ven todavía enmarcados esos procesos neoliberales cuando usted, por ejemplo, ven en una tienda, o perdón, ven en un supermercado de cadena que hay mejores ofertas, pero esas ofertas tienen un valor extra en el verdadero producto que es generado por el campesino, ¿sí? Aumento de la violencia en los últimos 2 años. Vemos en estos momentos cómo las noticias nos muestran esa realidad. Y desafortunadamente el gobierno es ajeno a eso. Digamos, ese gobierno muestra también cómo algunas personas también son ajenas y poco interés tienen a eso. Frente al empezar a reflexionar, hombre, está pasando esto. A partir de la comprensión de esto debemos hacer algo. A partir de estos elementos debemos transformar algo. A partir del reconocimiento de nuestra historia y cómo estos procesos históricos frente a esta historia de las reformas, 35 reformas que se han generado, todas han sido fallidas. Se quedan en el papel y se generan contrarreformas que frenan un verdadero cambio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué debemos tener más en cuenta? El desarrollo, un uso insuficiente o ineficiente de los recursos, una pésima infraestructura. La tenencia de tierras, como les decía, está fundamentado solamente a los que tienen el poder, por eso les colocaba el ejemplo del ubérrimo, ¿sí? Para los campesinos es muy, muy difícil competir con esos estándares o con esos procesos de competencia para poder exportar sus productos, ¿sí? Vimos el caso frente al Plan Colombia, por ejemplo, donde empezaron a generarse semillas que tenían que ser importadas y a los campesinos en Ibagué les tuvieron que botar toneladas de semillas porque el ICA no permitía la siembra de arroz con esas semillas porque no cumplían los estándares de calidad. Y los estándares de calidad venían desde esos procesos de Estados Unidos. Cómo el capitalismo genera esos elementos. Una política comercial de protección de los institutos de importaciones. Vemos cómo el Estado, vemos cómo los gobiernos han generado más prevalencia en la idea de favorecer a los países extranjeros en esos productos importados, ¿sí? Dado el caso de este último momento, cuando muchos textileros protestaban al presidente, aludiendo que ellos tenían todas las herramientas, tenían toda la infraestructura para fabricar tapabocas, y implorando a algunos textileros, llorando, le reclamaban al presidente, pero ¿qué hizo el presidente? Importar tapabocas de China. Entonces, eso de alguna manera causa tristeza, pero causa también como impotencia y rabia. Miren acá ¿cómo estamos hasta el momento? ¿Sí? Esta es la RT, la restitución del registro de tierras que determina, miren, de 1.200, por tomar un ejemplo, de 1.200 de 125.562 solicitudes, digamos, frente a la devolución de tierras, solo se han hecho 5.847. O sea, ¿sí? De 96.047 titulares de las tierras, solamente a 11 se les ha devuelto. A 11.000. En cuanto a los predios, de 114.000, solamente a 4.581 se les hace restituido, se les da esos derechos sobre su tierra.
Entonces vemos cómo están desigual los procesos del Estado, de los gobiernos de turno, frente a esto. ¿Sí? Ni qué decir de las comunidades indígenas que han sido despojadas en el Cauca. La mayoría de las comunidades indígenas en el Cauca han sido despojadas de su tierra. Eso lo estaríamos hablando desde elementos coloniales, ¿no? Donde se generó todo ese proceso de invasión y despojo a la fuerza, pero lo vemos hoy en día, siglo XXI. Y lo vemos dentro de esas comunidades, en toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta México, se están generando todavía procesos de invasión de manera violenta a las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas en donde han sido despojadas de su tierra a la fuerza, a través de la violencia, y vemos cómo vemos, por ejemplo, a las comunidades en Vera, en el centro. Vemos a las comunidades en Vera desalojadas de sus territorios ancestrales. Vemos cómo ellos han venido a la capital de alguna manera a reclamar, pero los vemos como personas reclamando sus tierras, pero el Estado, el gobierno hace caso omiso a ello. O sea, digamos, hago esta reflexión de en pleno siglo XXI estamos viviendo todavía eso. Si se acaba el tiempo, ya nos queda un minuto, voy a cerrar y volvemos a entrar. ¿Listo? Bueno,